Edith del Valle Galván es actriz y escritora santiagueña. Este sábado en Santiago va a estar dictando un taller denominado Érase una voz. Y ahora estamos en contacto con ella precisamente para hablar de este taller. Un gusto, Edith, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto enorme compartir con vos este espacio de conversación. Gracias, Edith. Te quería preguntar, básico, ¿cuál es el propósito de Érase una voz? De compartir historias, acercar a las personas interesadas qué significa el acto de contar historias, de compartir un cuento, un relato y todo lo que conlleva compartir un tiempo con la persona. Va a consistir o en qué consistirá la tertulia cuentera, que es esa puesta en escena que van a hacer una vez que termine el taller. Así es, una vez que finalice, culmine las clases, los 6 sábados consecutivos que va a conllevar la formación de los narradores, como, bueno, cerecita del postre, vamos a ofrecer un desfile o una feria, ¿no? De donde los cuenteros van a compartir sus relatos ya en escena, habiéndolos ya trabajado con distintas técnicas y también tips a la hora de contar un relato, un cuento, una leyenda, lo que gusten, llevado a la oralidad. Así que la tertulia cuentera es eso, ¿no? Llevarlo ya en escena, compartirlo a viva voz con todas las personas que gusten, escucharlas. Fundamental, ¿dónde, en qué hora y qué temática vas a desarrollar en el taller? Bueno, ¿dónde? En la biblioteca Agustín Álvarez, en la calle Independencia 652. También vamos a compartir qué temáticas tiene que ver con un acercamiento a lo que es el teatro del relato, ¿sí? Una introducción al mundo de la narración oral. Vamos a ver también la voz como parte de la historia que se va a compartir, el cuerpo también como parte fundamental de la historia, y también los silencios, porque los silencios cuentan. Y también vamos a compartir estas temáticas con herramientas que vienen del teatro, de la mano de una gran actriz santiagueña. Ella es Sandra Camiletti, que va a estar ofreciéndonos su sabiduría en cuanto al ámbito teatral, también para el cuerpo. Y en cuanto a herramientas de la palabra, el uso vocal, para expresar una historia, vamos a contar con una docente también, coach vocal. Ella es Vicky Ancera, Victoria Ancera, es una reconocida actriz del mundo del doblaje de la ciudad de Córdoba y también coach en cuanto a esto de transmitir conocimiento. Así que vamos a contar con dos exponentes, tanto de la parte vocal como corporal. Esas son, digamos, las herramientas principales, entre otras que vamos a tener. Sabes, como actriz, y ahí lo acabas de puntualizar, que la voz generalmente es un personaje central dentro de una historia. ¿De qué manera vas a enseñar el valor que tiene esta herramienta, no solo para una actriz, un actor, sino para la vida misma? Bien, la voz justamente, como lo decís, tiene una presencia fundamental porque con ella transmitimos no solamente lo que estamos queriendo contar, sino a la par también se pueden ver otras cosas, el estado de ánimo, de emocionalidad con la que uno puede contar, la relajación o el nerviosismo, ¿no? Todo se expresa, ¿no? Hay esos signos que quizás uno piensa que no se nota, pero por algún lado, el cuerpo habla y la voz también. Entonces, no solamente el cuidado en cuanto a la herramienta vocal, ¿no? De fonación que tenemos, sino también cómo hago para poder tener al momento, digamos, cuando me preguntan, ¿y para qué voy a necesitar? ¿Para qué me va a servir este taller, por ejemplo, en cuanto a mi vida cotidiana o a mi vida laboral? Tiene que ver que a lo mejor cuando tengo que exponerme dar una materia, en el caso de alumnos, en el caso de los docentes, que bueno, obviamente son los docentes que tienen el arte, ¿no? De la comunicación y de hablar, pero a veces nos quedamos sin voz,
yo tengo que dar un oral, tengo que exponerme ante una conferencia y a veces me quedo sin palabras, me pongo muy nervioso, quiero decir una palabra, me olvidé, no puedo sustituir por otra. Entonces, bueno, yo creo que el entrenamiento de poder leer todo, la verdad que hay que, en lo posible, leer todo para que en el momento de la exposición no me quede sin palabras. Si bien es cierto, no es un acto de magia, es una preparación y un entrenamiento constante. A veces me dicen, no, pero yo quisiera en una semana. Y la verdad habría que ser bastante, no sé si mago, pero de lo que vamos a ver en el taller, es constantemente lecturas. Lecturas, ¿por qué? Porque en el momento de exponerme, si bien es cierto, voy a ir con un cuento, voy a ir con un relato ya interiorizado y trabajado, pero puede pasar que en ese momento me olvide de alguna palabra. Si me olvidé de alguna palabra, quizás me pueda olvidar por los nervios toda la historia en sí. Entonces, eh, poder tener muchas palabras aprendidas a través de historias, de películas, de canciones, porque vamos a ver muchos universos. El cine tiene mucho que ver, porque vamos a ver películas también para poder engrosar esa textoteca personal que tenemos de palabras, para que en el momento en el que necesite no me quede sin palabras, que por lo general de ahí viene también el miedo escénico, de quedarme en blanco y quedarme mudo. Así que se trabaja bastante la lectura, se trabaja bastante en la vertiente de buscar desde muchos lugares, ¿no? Mucha música, canciones, poemas, películas para poder engrosar, ¿no?, la oralidad. Quería preguntar, Edith, ¿cuál o cuáles son las claves a tener en cuenta a la hora de narrar oralmente un cuento? Bien, tenemos, bueno, al principio como estructura narrativa, por supuesto, tomar el texto y fijarme en qué estructura narrativa voy a hacer. Si voy a hacer la típica, ¿no?, la introducción, nudo y desenlace, ¿no?, o voy a hacer una historia circular y tener un inicio, hacer el trayecto y terminar por donde comencé, que lo suelen tener el cine, digamos, comenzar por el conflicto quizás, comenzar a contar, luego irme al inicio. Bueno, hay diferentes formas de contar. Entonces, bueno, nos acogemos a una estructura, tenemos ya en claro qué tipo de estructura narrativa le voy a dar a la historia, luego pasamos, ¿no?, a los diferentes voces de los narradores, primera persona, segunda persona. Bueno, ya cuando tengo definido eso, comenzamos a trabajar, ¿no? En cuanto al personaje, quién es el personaje, cómo voy a describir a ese personaje, en qué entorno va a estar ese personaje, en qué época, en qué año, capaz es atemporal, pero necesito, yo como narradora de un universo que la persona que está escuchando no lo está viendo, yo sí lo estoy viendo porque lo conozco, yo he visitado ese universo a través de haberlo leído, ese texto constantemente, pero la persona que me escucha quizás no. Entonces, yo necesito ser el vehículo que le pinte ese universo que no lo está viendo, pero va a empezar a verlo a través de mis palabras. Entonces, estructuras narrativas, tipos de narradores, eh, el conflicto dado, ¿no?, establecer un conflicto, el entorno, el personaje, y por supuesto, bueno, eh, también el tempo que tiene un relato, la construcción del silencio, respetar los silencios en la oralidad y particularmente saber que la persona que me escucha también tiene un tiempo de atención. Entonces no puedo adueñarme del todo el tiempo que tenga y tiene que ser conciso. La historia tiene, por supuesto, va a cumplir con su introducción, nudo y desenlace, pero tiene que tener un tiempo de escuchar respetando eso también. Justamente te iba a preguntar, ¿cuál es la importancia de la narración oral de historias? ¿Qué es lo que se debe tener presente fundamentalmente? Bien, tenemos, como dice el psicólogo cognitivo Jerome Brunner, constantemente la persona estamos construyendo historias, ¿no?, porque nosotros queremos compartir la historia propia, nuestra versión del mundo. Yo te la quiero contar a vos, lo que yo creo de. Entonces ahí ya estamos construyendo una propia historia, una propia narrativa. Nuestra vida propia ya es una narrativa.
pero a través de las historias vamos a buscarle ese parecido que tenga nuestras vidas y poder contarlas. Dice Roland Barthes, ¿no?, un gran escritor, también pedagogo, que de acuerdo a las historias que contamos, ya sea si nos interesa una película, nos interesa un libro, es porque hay algo de esa historia que resuena conmigo, ¿no? Dicen en el coaching ontológico que el lenguaje no es inocente. Entonces, por algo yo elegí esa película para ver, por algo yo elegí ese libro, por algo yo elegí ese cantante. Entonces, las historias guardan algo nuestro en lo que expresan. Entonces, particularmente la narración oral tiene algo. Aparte de compartirte mi mundo, me gustaría que también te identifiques con algo que te resuene con lo que cuento. ¿Cuál o cuáles son los universos que seducen a Edith del Valle Galván? Los universos que me seducen. Ay, los universos, bueno, De los que me te atrapa gusta mucho. abordar, de los universos que te gusta abordar como escritora, Ah, como actriz. perfecto, sí, sí. Me interesa mucho por el momento, ¿no? Por este momento, a veces tenemos como momentos de enamoramiento con ciertas cosas. Bueno, a raíz de un cuento, de haber escuchado un cuento de una gran narradora oral argentina, se llama El Zenin, de Akutagawa, un autor oriental, me enamoré de la literatura oriental. Obviamente desconozco mucha literatura. Conocí un cuento y ese cuento me llevó a otro cuento del mismo autor y estoy fascinada por el momento con la literatura oriental y el modo de desarrollar las historias y de contar, ¿no? Contar los estados. Ellos hablan de los estados. No tienen una palabra específica para darle la palabra a lo que sienten. Ellos dicen como estado. Bueno, es el estado del sol, es el estado de la primavera. Entonces, por el momento me tiene muy interesada la literatura oriental. Un gran gusto conversar con vos, escucharte, verte y percibir tus sensaciones de ese mundo tan maravilloso que es la literatura y también la actuación. Muchísimas gracias por todo y bueno, lo mejor este sábado. Te abrazo. Muchísimas gracias, Marcelo. Saludos. Gracias.